La siguiente presentación viene a cargo del señor Joaquín Torres Anglas. Es licenciado en Química, especialidad industrial y responsable técnico de proyectos de investigación en Madgas, especializado en aplicaciones de CO2 supercrítico y en el diseño, montaje y funcionamiento de plantas pilotos y prototipos. Desde 1997 ha participado en diversos proyectos de investigación y demostración de fluidos supercríticos, primero como responsable de equipos y del laboratorio de altas presiones y altas temperaturas, y después como responsable técnico en diversos proyectos de investigación españoles y europeos. El tema del que va a hablar es CO2 a presión, más que una alternativa de bajo impacto ambiental. Bueno, es que no está bien. A los disolventes orgánicos. Vale. Pues, primero de todo, dar las gracias por haberme invitado a la jornada. Y yo me encuentro con un pequeño problema. Normalmente mis amigos trabajan en el sector de automoción o en el sector de alimentación, audiovisual, con lo cual lo que pueden hablar, cuando hablan del trabajo, todo el mundo rápidamente se lo imagina. Cuando a mí me toca contar qué es lo que yo trabajo, tengo que trabajo con gases a alta presión y que además tienen unas propiedades distintas, todo el mundo me mira con la cara diciendo, hablas sobre cosas extrañas, cosas distintas, cosas raras. Algo deben tener de razón, porque yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, cuando dimos el diagrama de flujo, pues un compañero le preguntó a la maestra qué pasaba a la profesora, qué pasaba en la curva de equilibrio líquido-gas, que de golpe y porrazo desaparecía. O sea, desaparecía, teníamos un punto crítico y bueno, todos quedamos un poquitín extrañados. La verdad es que la respuesta fue muy contundente, es decir, aquí pasan cosas raras, el comportamiento es raro, mejor que os olvidéis porque nunca vais a trabajar en él. De hecho, yo ya llevo 13 años trabajando en esta zona. Es la zona que le llamamos fluidos supercríticos. Y la primera pregunta es, ¿qué es exactamente un fluido supercrítico? La verdad es que es cualquier sustancia. Puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, agua, aceites, cualquier aceite, que tenga una presión y una temperatura de trabajo por encima del punto crítico. Y muchas veces preguntan, bueno, ¿pero qué estamos hablando? ¿De un líquido o de un gas? La verdad es que lo que tenemos es una mezcla de propiedades. Muchas veces no es un nuevo estado, sino que podríamos decir a veces se define como una mezcla homogénea de un líquido y de un gas. Esto es como, a mí me gusta hacer el símil con el gris, ¿no? Porque el gris, ¿qué es? ¿Es blanco o es negro? Pues normalmente, pues son las dos cosas, es una mezcla. Pues lo mismo pasa con el CO2 supercrítico y con los fluidos supercríticos. Lo bueno que tienen de esta mezcla es que no sigue la ley de Murphy. O sea que normalmente cuando tienes una mezcla de propiedades siempre juntas las peores. En este caso, pues tenemos la ventaja que juntamos las mejores. Por ejemplo, la densidad de un fluido supercrítico es parecida a la de un líquido, con lo cual significa que tenemos capacidad de disolver sustancias. La viscosidad es parecida a la de un gas y la difusividad se encuentra entre la de un líquido y la de un gas. Con lo cual, tenemos que la resistencia a la transferencia de materia es muchísimo menor en un fluido supercrítico que, por ejemplo, en un líquido. ¿Cuáles son los fluidos supercríticos más investigados y más desarrollados en estos momentos? Actualmente se trabaja con CO2, con agua, con propano y mayoritariamente con estos tres. El que mantiene un mayor predominio es el CO2. El agua, hay algunos trabajos. El agua supercrítica presenta unas propiedades completamente sorprendentes. Es muy oxidante. Literalmente se come a los aceros. Con lo cual tiene el problema de que hay que trabajar con reactores muy especiales, tipo cerámicos, y elaborar estrategias para que el agua supercrítica no toque propiamente las paredes. Y sirve justamente para tratar y oxidar sustancias residuales muy refractarias. El CO2 y el propano pues, sirven básicamente para disolver sustancias. ¿Por qué el CO2
es el que más se domina. O sea, si uno hace una búsqueda bibliográfica, podemos llegar a tener que casi el 70 o el 80% de los trabajos son con CO2 supercrítico. Y esto es debido a que presenta muchísimas ventajas. Presenta un bajo coste, una gran seguridad, no es tóxico, no es inflamable. Su uso es relativamente fácil. Si uno tiene los equipos necesarios que aguanten la presión, podemos trabajar bien. Tiene una baja viscosidad y una alta difusividad. Pero tiene inconvenientes. El principal inconveniente es que tiene una presión crítica y una presión de vapor alta. Bueno, para mí es alta, pero después de ver las presentaciones que de esta mañana, pues no son muy altas, son moderadas, que dirían. Pero bueno, también es cierto que no es lo mismo trabajar con líquidos a presión que con gases a presión. O sea, un líquido a presión es seguro, o sea, es muy seguro porque rápidamente, a la que haya una fuga, la presión disminuye. Con los gases esto no es así. Con un gas licuado contiene muchísima energía. Una fuga no tiene más problema, pero una rotura de un equipo sí que podemos llegar a tener grandes dificultades. Con lo cual, los márgenes de seguridad que utilizamos son muchísimo mayores que con los equipos hidrostáticos. Y también presentamos unas solubilidades que, aunque están bien, no son aquellos muy generosas. De hecho, el propano solventa estas desventajas y es la razón por la cual se trabaja. Tiene unas presiones de trabajo menores y una solubilidad mayor, sobre todo de aceites y grasas. Pero tiene un problema, y todo el mundo ya nos imaginamos, su seguridad no es muy alta. O sea, es un gas explosivo, trabajar a presión con un recipiente lleno de propano no es algo muy agradable. Con lo cual, pues literalmente la gran alternativa que se utiliza es el CO2. El CO2 supercrítico tiene unas propiedades que no dejan de ser muy sorprendentes. Normalmente el CO2 nos lo imaginamos como el gas que sale de las burbujas que sale de la cerveza o que sale del bichí. Y nos cuesta imaginar pues, que el CO2 supercrítico se comporta como si fuera el agua o como si fuera la acetona o el etanol. Es capaz de disolver sustancias orgánicas, productos naturales como la cafeína del té o del café, aceites y grasas, medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno, el colesterol y una gran mayoría de sustancias no polares. O sea, esto no deja de ser muy sorprendente. Pero es que además, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de unos trabajos que hicimos. Aquí tenemos una harina de flor de caléndula, en la cual conseguimos extraer su pigmento con el CO2, con una mezcla de CO2 con un 5% o un 10% de etanol. Y aquí tenemos la matriz completamente agotada, o sea, que podemos disolver sustancias. Y no solamente disolverlas o extraerlas, sino, por ejemplo, podemos llegar a tintar. Por ejemplo, esto es un polvo de polimetilmetacrilato que está tintado con Solvent Blue. Y esto lo hemos hecho con fluidos, con el CO2. O sea, lo que es importante es que no solamente tenemos solubilidad, sino que esta solubilidad la podemos controlar. Si ajustamos la presión o la temperatura o añadimos cosolventes, podemos aumentar o disminuir la solubilidad según nos interese. ¿Cómo es esta solubilidad? En principio, depende mucho del soluto que uno quiera trabajar, pero podríamos decir que aumenta con la densidad del CO2 y con la presión parcial del soluto que queramos disolver. ¿Esto qué significa? Que nos aumentará con la presión, a más presión, más solubilidad, pero con la temperatura vamos a tener unos efectos contradictorios. La densidad disminuye con la temperatura, con lo cual va a disminuir la solubilidad, pero por el otro lado la presión de vapor aumenta con la temperatura, con lo cual aumenta la solubilidad del soluto. Y entonces estamos en una zona experimental que cada vez tenemos que averiguar dónde estamos, porque de golpe empieza a subir, después baja, o es al contrario, primero baja, después sube, depende de la sustancia que trabajemos. Como es difícil caracterizar la solubilidad, lo que hay son unos heurísticos. Estos heurísticos lo que nos plantean es que el CO2 disuelve sustancias no polares o muy poco polares, que el peso molecular del soluto no puede ser muy grande, no disolvemos polímeros,
y tienen que ser sustancias, y las sustancias polares, como las proteínas, los polisacáridos, los azúcares o las sales, no son solubles en CO2. Nosotros tuvimos un proyecto que queríamos encapsular o introducir un antibiótico dentro de una prótesis biodegradable, y lo queríamos hacer con CO2, con una técnica que es impregnación, que después os enseñaré. Y no lo pudimos hacer, fallamos completamente. Todos los antibacterianos que encontramos eran sales y eran completamente solubles en agua, pero insolubles en disolventes. Otra de las propiedades sorprendentes es que podemos disminuir la temperatura de fusión y la temperatura de transición vítrea de los materiales. Otro de los proyectos que hemos estado trabajando fue en el desarrollo de envases activos. Y el objetivo fue introducir una sustancia antibacteriana para proteger el alimento. Escogimos el triclosan, una sustancia que se utiliza muchísimo en cosmética y se propone trabajar también en alimentación, y nos encontramos que el triclosan, con una temperatura de fusión de 60 a 80 grados, lo introducíamos en el reactor y era sólido. Pero en cambio lo sacábamos de uno de los separadores y lo teníamos líquido. O sea, a temperatura ambiente era líquido. Y esto era debido a que estaba completamente saturado de CO2. A medida que este CO2 se desaturaba, poco a poco íbamos viendo cómo empezaban a precipitar, empezaban a tener precipitación del triclosan, y al final, al cabo de media hora, obteníamos una masa bien sólida. O sea, curiosamente, el CO2 había disminuido casi en 40 grados la temperatura de fusión de este soluto. Cosa parecida pasa con los polímeros. Uno de los parámetros más importantes de los polímeros amorfos es la temperatura, la TG, la temperatura de transición vítrea. De hecho, muchos polímeros no se procesan fundidos, sino se procesan por encima de la temperatura de transición. Entonces, lo que vemos es que el CO2 es capaz de disminuir esta temperatura, y no con 10 o 20 grados, sino, por ejemplo, en el caso del PLA, llega hasta casi 60 grados, en función de la presión que tú quieras trabajar. Una de las preguntas de que normalmente me hacen las presentaciones es decir, bueno, todo el mundo hoy en día está hablando de reducir las emisiones de CO2, estamos hablando de cortar, el CO2 es malo, el CO2 está en la punta de mira de todo el mundo, entonces, ¿por qué me vas a hablar que el CO2 es bueno y que podemos hacer cosas interesantes con el CO2? La verdad es que no hay que olvidar que el CO2 es uno de los gases de la vida. Y su principal problema no es la presencia en la atmósfera, sino es su exceso. Es el desequilibrio entre el CO2 que emitimos y el CO2 que absorbemos. Hay otro factor que es muy importante y que normalmente la gente no lo conoce, es que el CO2 comercial, el CO2 que se vende, no es un CO2 que se produce, sino es un residuo, es una recuperación de un residuo de la industria petroquímica. La producción de hidrógeno, la producción de amoníaco, dióxido de etileno, generan CO2 y muchísimo CO2. Por ejemplo, Carburos Metálicos tiene una planta en Tarragona de síntesis de hidrógeno para el reformado de gasolinas, para obtener gasolinas de bajo impacto ambiental. Esta planta que genera hidrógeno también genera muchísimo CO2. Nosotros lo que hacemos es lo purificamos, lo envasamos y lo vendemos. Con lo cual, el impacto de utilizar el CO2 no es la emisión que liberamos, sino es la huella del CO2, es el consumo energético debido a la purificación y a la licuación de este CO2. Además, si con este CO2 nosotros queremos eliminar o reducir el uso de disolventes orgánicos o de otras sustancias, evitamos el impacto negativo de estas sustancias. En conclusión, se considera que el CO2 supercrítico es una tecnología respetuosa con el medio ambiente y de hecho, pues una tecnología que merece promocionar. ¿Y me podríais decir para qué sirve? Pues bueno, nosotros empezamos a trabajar haciendo extracciones de productos naturales. Poco a poco fuimos descubriendo que uno podía hacer, pues, micronizar, generar partículas, sintetizar nuevos materiales. De hecho,
es como el agua, como el alcohol, como la acetona. ¿Qué puedes hacer con ellas? Pues un montón de cosas. Podemos hacer extracciones, separaciones, obtener partículas, encapsular, impregnar, procesar plásticos en extrusiado, moldeado. Podemos desarrollar reacciones, hidrogenación, oxidaciones, polimerizaciones. Podemos desactivar bacterias o esporas y desarrollar nuevos materiales. En otras palabras, lo que tenemos es una herramienta con multitud de posibilidades, de las cuales, pues, con la gran ventaja que es que nos permite reducir o evitar el contacto de alimentos, medicamentos y productos tóxicos y productos cosméticos con sustancias tóxicas. Bueno, ¿qué podemos, más en detalle, qué es lo que podemos hacer? La primera aplicación y la más tradicional es la extracción supercrítica. ¿Cómo se comporta esta extracción? ¿Cómo es esta? De hecho, es como la extracción convencional. La única diferencia es que trabajamos a presiones superiores, con lo cual necesitamos equipos con un grosor de pared más grande, capaces de trabajar. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el CO2, lo entramos en contacto con la matriz donde queremos hacer el extracto y automáticamente el CO2 disuelve el extracto. Una vez que hemos disuelto el extracto, el CO2 lo sacamos del extractor y lo ponemos en los separadores. Podemos separarlo de diversas maneras. La más fácil es reduciendo la presión. Si uno reduce la presión o reduce la temperatura, se reduce la solubilidad y nos precipita. Tiene la ventaja que si esta expansión, en vez de hacerla de golpe, la hacemos por pasos, conseguimos hacer fraccionamiento de las sustancias. Con lo cual, muchas de las plantas de extracción de laboratorio y de producción no tienen un único separador, tienen 2 o 3. Con lo cual podemos llegar a separar el extracto en 3 o 4 fases. En principio, los que queramos. Aquí arriba tenemos el diagrama de flujo de nuestra planta piloto. Aquí abajo la extracción que os comentaba antes. Y allí tenemos uno de los últimos proyectos que estamos realizando, que es la recuperación de los aceites de fritura utilizados. Estos aceites tienen mucho interés, sobre todo para producir biodiesel, y nosotros, pues después de tratarlo con CO2 supercrítico, obtenemos pues un aceite completamente puro, completamente transparente. Hay que decir que el nivel fue muy alto porque cogimos el aceite de la cafetería. En la cafetería el aceite de la universidad está bien utilizada, con lo cual realmente cuando vimos el aceite, no sé si nos vino en ganas de ser vegetarianos. Pues bueno, con el CO2 también lo podemos purificar. ¿Qué aplicaciones tenemos de la extracción supercrítica? Tenemos ya aplicaciones industriales, como es la extracción de la cafeína del café o del té, la extracción del lúpulo, la desalcoholización o la separación del alcohol de bebidas, de la cerveza, del coñac, la extracción de especies, como el pimentón, aceites esenciales. Podemos desengrasar alimentos, como el cacao, desengrasar pieles para el curtido de piel, desengrasar piezas mecanizadas. Podemos también hacer limpieza en seco de electrónica, incluso de ropa. O sea, la limpieza en seco se utiliza con tricloroetileno. El tricloroetileno tiene una problemática muy importante, es muy tóxico, se acumula en la sangre y además, pues, cuando uno lo ha dejado de utilizar, le tiene que dar un tratamiento. Pues, y como la problemática es tan grande en California, que normalmente son muy chulos, o sea, lo que decidieron prohibir el lavado con percloroetileno. Pues allí hay lavadoras en seco que utilizan CO2, lavadoras que trabajan a 70 bares. También podemos eliminar los residuales del disolvente de cualquier sustancia. Por ejemplo, aquí tenemos una pasta de aluminio con un disolvente y conseguimos extraer completamente el disolvente obteniendo un polvo libre, un polvo fluido. Y por último, otra de las aplicaciones es eliminar los TCAs del corcho.
El TCA es una sustancia que está en orden de ppm y que además, pues si entra en contacto con el vino, le da un sabor malo, defectuoso. Pues estos TCAs se pueden separar con CO2 y hay una aplicación industrial y una fábrica aquí en España que lo hace. O sea, ventajas. Podemos procesar todos estos productos sin entrar en contacto con sustancias tóxicas ni preocuparnos de residuales. Eliminamos impactos ambientales y costes asociados al mantenimiento de la higiene y la salud y tenemos procesos más eficientes. Los parámetros que juegan en la extracción. Pues cuando hacemos una extracción tenemos dos partes, una parte controlada por la solubilidad, otra parte controlada por la difusividad. La primera parte lo que requerimos es trabajar a presiones altas con mucho caudal de CO2. La segunda parte lo que necesitamos es tiempo o incluso partículas muy finas. En esta gráfica de aquí, por ejemplo, podemos ver que si trabajamos con partículas de 3 milímetros de diámetro, obtenemos, para conseguir una extracción del 80%, necesitamos más de 500 minutos. En cambio, si trabajamos con partículas de 200 micras, en menos de 200 minutos, somos capaces de extraer casi el 100% de la sustancia. O sea que es un factor muy importante. Otra parte interesante de la extracción supercrítica es cómo separamos el extracto. Y nos va a dar como el método más tradicional y más simple consiste, como os he comentado antes, expandiendo o reduciendo la presión. El problema que tiene esta técnica es que es energéticamente muy ineficiente. Necesitamos consumir energía para presurizar o por ejemplo, para enfriar. Por ese motivo, para optimizar el proceso, se ha estado buscando otras técnicas de separación. Una utilizada en la extracción de la cafeína es extrayendo el soluto, la cafeína del CO2 con un líquido, por ejemplo, agua. Aquí tenemos pues, el diagrama de flujo de cómo funciona la extracción de la cafeína. Aquí tenemos el extractor, donde tenemos los granos de café, entra en contacto CO2, disolvemos la cafeína y este CO2 con cafeína la introducimos en una torre de lavado, donde pulverizamos con agua. El agua disuelve la cafeína y lo que obtenemos aquí es un CO2 con un residual de cafeína, con un porcentaje de agua que nos va a actuar como cosolvente para la extracción y la cafeína se encuentra en esta agua de aquí, que después por ósmosis inversa la podemos recuperar. Esta técnica es muy eficiente, pero tiene un problema y es que necesitamos una solución de compromiso. El soluto tiene que ser de baja polaridad para ser soluble en CO2, pero con alta polaridad para ser soluble con agua, con lo cual pocos productos tenemos estos requisitos. Como solución intermedia tenemos las membranas. Las membranas o la filtración, concretamente la ultrafiltración y la nanofiltración, nos permiten separar y recuperar el CO2 y mantener y obtener el extracto. La eficiencia energética es media porque tenemos una pérdida de carga a través de la membrana de unos 10 o 40 bares, pero si lo comparamos con una precipitación por expansión, esta pérdida de carga es menor. Por último, si queremos hacer ya una separación muy especial, tenemos la cromatografía preparativa, que no deja de ser como la cromatografía tradicional, pero en este caso la fase móvil es el CO2. Este sistema nos permite pues, separar enantiómeros, purificar fármacos e incluso trabajar, si tenemos distintas columnas en paralelo, trabajar casi en semicontinua. Si la extracción que queremos hacer es con líquidos en vez de sólidos, lo que tenemos son las columnas de extracción líquido-líquido. Estas columnas de extracción líquido-líquido vamos a estar en lo mismo, son como las convencionales, simplemente con una pared de un grosor mucho mayor. Los rellenos son los mismos, las técnicas de diseño son los mismos. Si queremos hacer un diseño rápido, utilizamos en McKay Seal o Ponchon Savarit. Si queremos hacer
un diseño más de detalle, tenemos las otras herramientas de software y siempre definimos pues, el número de unidades de transferencia que vamos a necesitar y la altura de estas unidades. Estos sistemas nos permiten extraer o fraccionar mezclas complejas de sustancias que tienen una solubilidad similar con el CO2, como por ejemplo el fraccionamiento de aceites vegetales o aceites esenciales, recuperar tocoferoles o eliminar terpenos, y es el sistema que se utiliza para eliminar el alcohol de las bebidas. Y podríamos hablar muchísimo, pero como un primer contacto con la extracción ya está muy bien. Ahora voy a hablar de otra técnica que también es muy importante, hay muchísima producción científica, que es la cristalización y la micronización con fluidos supercríticos, con CO2, básicamente. En este caso, ya os podéis imaginar, si tenemos si el CO2 podemos disolver, podemos precipitar, también podremos cristalizar. Y esto es lo que hacemos. La diferencia con los procesos convencionales es que los procesos convencionales, estos procesos, jugamos con la temperatura, con lo cual está limitado por la conductividad térmica del disolvente, con lo cual es difícil conseguir condiciones muy homogéneas. Con el CO2, con los fluidos supercríticos, lo que jugamos son con variaciones de presión. Estas variaciones de presión se transmiten a la velocidad del sonido, son prácticamente instantáneas, con lo cual tenemos unas condiciones de precipitación muy homogéneas. Esta homogeneidad tiene la gran ventaja que obtenemos muchísimos núcleos y poco crecimiento, o sea que tenemos partículas muy pequeñas y muy uniformes. Pero es que no solamente tenemos esto, sino que si además tenemos suerte, podemos conseguir que la forma o la morfología de la partícula sea distinta en función de la presión, de la temperatura y del cosolvente que utilicemos. Y esto es una gran ventaja, porque si lo invertimos, lo que tenemos es una capacidad de diseño de las partículas. Y esto es lo que podemos hacer con el CO2 supercrítico. Ventajas: evitamos, o en este caso disminuimos el contacto con los disolventes, evitamos choques o tensiones térmicas, porque una de las técnicas de micronizado es por un molido. El molido genera tensiones térmicas en las superficies de las partículas, a veces esto no es posible. Y otra ventaja, y es muy importante, es que el proceso es muy simple. Simplemente solo es cuestión de poner en contacto tres sustancias: el fluido supercrítico, el disolvente y la sustancia. ¿Cómo lo pongamos? Pues vamos a tener métodos distintos. Si lo comparamos con los procesos tradicionales de micronización, donde tenemos una primera cristalización, una siembra de cristales, después el secado, el cribado y el molido, pues vemos que los fluidos supercríticos, aunque requieran equipos más complejos, pues ofrecen una buena ventaja. La primera técnica es la que le llamamos RES, o técnicas basadas en la solubilidad del CO2 del producto a cristalizar. En este caso, RES significa expansión rápida de soluciones supercríticas. ¿Qué consiste? Pues disolvemos el soluto en el CO2 y expandimos lo más rápidamente que podamos. Esta expansión rápida hace que rápidamente el precipitado se forme el precipitado y tengamos las partículas. Como todo proceso es rápido, a velocidad sónica, obtenemos partículas muy pequeñas. Ventajas: además de estas partículas, las podemos controlar controlando la presión y controlando la temperatura. Este sí que es un proceso completamente limpio, no utilizamos disolventes, pero tenemos el inconveniente que sustancias que sean completamente solubles con el CO2 y que queramos micronizar, no hay muchas. Es un proceso limitado. Además, como dependemos de una boquilla, estas boquillas de estos dos pulverizadores son difíciles de escalar. Con lo cual, se han buscado otras técnicas alternativas. Dentro de estas técnicas alternativas, pues está la precipitación por antisolventes. La antisolvencia es el fenómeno con lo cual reducimos la solubilidad de un soluto en un disolvente añadiendo otro líquido. En el caso del CO2, cuando añadimos el CO2 en una solución de alcohol o de acetona, se forma
una mezcla homogénea, un disolvente una mezcla que actúa de disolvente, con una densidad muchísimo menor. Al disminuir la densidad, disminuye la solubilidad y obtenemos el precipitado. ¿Cómo trabajamos? Pues primero cogemos el soluto, lo disolvemos en un disolvente convencional y después lo ponemos en contacto con el sulfuro supercrítico o con el CO2. Si trabajamos en discontinuo, tendremos un pote donde está la solución y donde vamos inyectando CO2. Y a medida que vamos inyectando CO2, se va formando la precipitación. Si queremos trabajar en semicontinuo, hacemos el proceso al revés. El pote lo llenamos de CO2 y sprayamos la solución. Y entonces las gotas que obtenemos, somos capaces de disolver, de sacar el disolvente disolviéndolo en el CO2. Y por último, si trabajamos con emulsiones, también tenemos otro proceso. Aquí hay una fotografía de unas micronizaciones que hicimos. Obtuvimos unos tamaños de partículas muy interesantes, pero pues podéis ver cuál es el problema de esta técnica. Es que se forman muchísimos agregados. Las partículas se agregan, con lo cual hay que aplicar, a nivel industrial, hay que aplicar técnicas de evitar que se agreguen. Ventajas. Lo podemos aplicar en una multitud de sustancias. Y tenemos muchísimo rango de diseño, controlando la presión, la temperatura, controlamos las partículas. El inconveniente es que no evitamos el contacto con el disolvente y tenemos que preocuparnos por los residuales. Otras técnicas, pues tenemos dos técnicas más. Una es precipitación por soluciones saturadas y otra es generando partículas por descomposición térmica. La primera, esta tercera técnica es en importancia es la tercera, o sea, es útil. ¿Y aquí en qué consiste? Pues cogemos un soluto que puede ser puro, como un plástico, puede ser una disolución o puede ser una suspensión, la saturamos con CO2 y cuando está bien saturada lo que hacemos es la expansionamos. Esta expansión lo que produce es un montón de frío debido a la expansión del CO2 y es este frío quien nos produce la precipitación y la micronización. Si trabajamos con sólidos, hablamos de PGSS. Si hablamos de disolventes, pues hablamos de DELOS. DELOS es una patente de carburos metálicos de unos proyectos que hicimos en colaboración con el Instituto de Ciencias de los Materiales, aquí en Bellaterra. Y aquí tenemos pues una fotografía de un montaje experimental. Aquí tenemos el reactor donde tenemos la saturación de la disolución, la válvula donde producimos la expansión y el filtro donde cogemos las partículas. Tan fácil como esto. De la misma manera que podemos precipitar partículas, las podemos encapsular o las podemos coprecipitar. El objetivo es proteger una sustancia o incluso pues controlar la dosificación, diseñar drug delivery systems o drug depots, o como hemos visto esta mañana, diseñar pues envases activos que vayan liberando poco a poco sustancias antioxidantes o antibacterianas. Las cápsulas o las partículas que obtenemos las dividimos en microcápsulas si son perfectas, si tenemos un núcleo de la sustancia a proteger y un recubrimiento. O les llamamos microesferas si lo que tenemos es un poti-poti, una mezcla de la sustancia a proteger y del recubrimiento. ¿Cómo lo producimos? Pues con las mismas técnicas de micronización, pero en vez de trabajar, por ejemplo, con un solo soluto, podemos trabajar con 2 o 3 solutos. Podemos trabajar con distintas soluciones. Podemos hacer precipitaciones al mismo momento o podemos primero precipitar una sustancia y después la siguiente. O sea, tenemos muchísimo juego. Ventajas, volvemos en lo mismo, es simple y es eficiente. Inconvenientes, que el control que tenemos sobre la proporción de la sustancia a proteger, principio activo y recubrimiento, es difícil de controlar, sobre todo cómo se deposita.
Otra manera de sintetizar, de encapsular sustancias o desarrollar plásticos para el envasado activo es por impregnación supercrítica. Volvemos a estar en lo mismo. ¿Cómo es esta impregnación? Pues como la convencional. O sea, simplemente lo mismo. O sea, trabajamos a más presión, necesitamos reactores que aguanten esta presión. O sea, lo cogemos el CO2 o el fluido supercrítico, lo ponemos en contacto con el soluto y esta disolución la ponemos en contacto con la matriz, por ejemplo, con un plástico. Y podemos impregnar el plástico por dos procedimientos, provocando la precipitación del soluto en el interior del plástico o por una absorción selectiva. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué ventajas tiene la impregnación supercrítica? La primera es que si trabajamos con plásticos, el CO2 los hincha y aumenta el volumen en un 20, un 30, un 40, un 50%. O sea, es muy curioso. Y una vez que está hinchado, lo que tenemos es que la difusividad de las sustancias que tenemos dentro del plástico es muchísimo mayor, con lo cual es muy fácil introducir sustancias, como también es fácil extraerlas, por ejemplo, restos de monómeros, restos de sustancias de la polimerización. Nosotros hicimos un trabajo con impregnación supercrítica. Lo que intentamos es desarrollar envases activos que tuvieran triclosan. Trabajamos con polistileno, con PET, con polietileno, con polipropileno, amina y ABS, y conseguimos de una manera relativamente fácil rendimientos muy interesantes, de hasta el 17%. Y no solamente conseguimos unos rendimientos muy buenos, sino que además estos rendimientos los podíamos controlar otra vez jugando con la presión, con la temperatura y con el tiempo de contacto. En nuestras instalaciones tenemos un reactor de 16 litros, que no es muy normal en los laboratorios de investigación, sobre todo si es una investigación bastante básica. Entonces, para nosotros fue un hito en este proyecto ser capaces de producir un batch de demostración de 5 kilos de polietileno impregnado. Este batch lo utilizamos para después hacer films impregnados con triclosan, y con estos films hicimos pruebas de envasado. Lo que vimos es que se comportaba de la misma manera que un envase realizado por técnicas convencionales. Otro grupo de aplicaciones es la esterilización o la pasteurización o la desactivación de sustancias. Hace un momento ya hemos visto que también lo podíamos hacer por la presión, pero en el caso del CO2 supercrítico se mezcla lo que es la presión y se mezcla con el comportamiento especial del CO2. Hay bastantes trabajos en la literatura. Se han trabajado con bacterias gram positivo, gram negativo, con esporas y con hongos. Y lo que se ha visto es que es muy fácil de eliminar o desactivar las bacterias, no es ningún problema. Es más fácil hacerlo con los gram negativo que los grams positivos, pero las esporas realmente es difícil de inertizarlas con CO2 a alta presión. O a presiones, podríamos decir, moderadas, hasta 300, 400 bares, o sea, 30 megapascales. Y en este caso lo que utilizamos son pues cosolventes, sobre todo pues el agua oxigenada y la lipcina, que son los que permiten obtener mejores rendimientos. Nosotros nunca hemos trabajado en esta técnica, pero en la bibliografía pues hay gráficas y coincide de una manera bastante reproducible que obtienen disminuciones, desactivaciones del orden de entre 5 y 7 unidades logarítmicas, con unas presiones que son relativamente moderadas. ¿Cómo funciona esto? Pues el mecanismo primero se pensaba que era por rotura de la pared celular. En estos momentos se ve que el proceso es más complejo. El CO2 es capaz de extraer una parte de la célula, con lo cual la desactivamos. Es capaz de matarla disminuyendo el pH, desactivando algunas de las enzimas claves o simplemente rompiendo la pared por una expansión rápida.
Al principio comentaba que también lo podemos aplicar al procesamiento de plásticos, y entendemos el procesamiento lo que es la extrusión, lo que es el moldeo y el laminado de plásticos. Os comentaba al principio que el CO2 disminuye la temperatura, la TG, la temperatura de transición vítrea de los plásticos, y esto pues en la extrusión es muy importante porque permite reducir la temperatura del proceso, reducimos la viscosidad, con la viscosidad reducimos la presión que trabaja la extrusionadora o el husillo, y reducimos lo que es la fricción entre el husillo y las paredes, y evitamos la degradación térmica del plástico. Pero no solamente tenemos estas ventajas, sino que también podemos hacer espumas. El espumado con CO2 es tradicional, ya está bien implementado en la industria. Pero en este caso, si queremos, podemos hacer microespumas. Las microespumas, aquí tenemos un plástico microespumado. Lo que vemos es que la apariencia no es de una espuma, sino es de un sólido. Pero por dentro, si leemos el interior tenemos la espuma. Y esto es interesante, porque tenemos un material más ligero, bien protegido por dos paredes sólidas que evitan la contaminación. Con lo cual podemos reducir los costes del envasado, reduciendo el material y aumentando su ligereza. Ventajas: tenemos un ahorro energético, con el ahorro energético un ahorro de emisiones de CO2, reducimos el contacto con sustancias tóxicas como espumantes o plastificantes, e incluso pues, hay nuevas aplicaciones que son lo que le llaman andamios celulares o scaffold. Estos andamios celulares no dejan de ser como espumas heterogéneas que se introducen en el cuerpo y sirven de suelo para que las células crezcan y el tejido se pueda reparar. Aquí tenemos un dispositivo fácil. Aquí tenemos la extrusionadora y el sistema de dosificación de CO2. ¿Y dónde lo inyectamos? En la extrusionadora lo inyectamos en un punto cerca de la boquilla, y normalmente las válvulas de inyección son tan simples como una válvula antirretorno. Y este es un equipo que desarrollamos nosotros intentando simplificar el máximo posible lo que es el bombeo y la gestión del CO2. Por último, como última aplicación, es que podemos desarrollar nuevos materiales. Una de las líneas que hemos desarrollado nosotros, hemos trabajado, es el secado de geles y la obtención de aerogeles. ¿Qué es un aerogel? Un aerogel es una estructura sólida, muy fina, llena de aire. Y este llenado de aire lo que permite es tener densidades, es el sólido con la menor densidad conocida. Esta baja densidad y al estar relleno de aire, pues permite tener, pues son unos buenos aislantes térmicos y acústicos. Y además la porosidad, otra vez, la podemos controlar. Estos materiales los podemos hacer de sílice, de carbón, de poliuretano y otros materiales, y los podemos, a nivel industrial, tener el interés de poder desarrollar superaislantes, por ejemplo, para edificios, o para utilizarlos como base de catalizadores. Y ya os podéis imaginar que si todos son ventajas de esta tecnología y hay pocos procesos industriales, algún defecto tiene que tener. De hecho, las plantas industriales de extracción supercrítica o que trabajan con fluidos supercríticos parecen ser como Bin Laden, ¿no? Que todo el mundo sabe que existen, pero nadie sabe dónde están, ¿no? Y la verdad es que en toda Europa, hasta el año 2005, habían menos de 40 instalaciones. Seguramente en estos momentos deben haber como mucho 60. En España ya lo veremos, tenemos 4 instalaciones. Con lo cual, esto es minso, esto es muy poco. ¿Y a qué se debe esto? Pues le pasa con lo mismo que con todas las tecnologías alternativas que quieren sustituir
procesos bien establecidos y bien desarrollados, pues que la economía de escala mata. Para introducir una tecnología nueva, distinta, pues siempre se trabaja con cantidades pequeñas y, claro, los costes llegan a ser prohibitivos. Aquí tenemos una tabla de costes en función de la producción. Vemos una zona de costes completamente prohibitivos, de más de 5 euros por kilo por encima, y otra zona de costes atractivos, entre 1,5 € por kilo, y una zona de costes muy bonitos. Claro, todo depende de la producción. Y como os podéis imaginar, las tecnologías siempre se introducen por producciones bajas, con lo cual este alto coste impide que se pueda implementar. Además, este coste mayor tiene un gran problema, es que casi el 40% del coste es la amortización de los equipos, con lo cual esto hace ser muy prudente a las empresas. A pesar de esta realidad, pues existen, y de hecho cada vez más, y una de las instalaciones, aquí unas instalaciones que tenemos muy interesantes está en Valencia, se llama Altex y está soportada por AINIA, y aquí tenemos 4 extractores de 1.000 litros capaces de trabajar hasta 350 bares y 80 grados. Esto para nosotros es mucho, y aquí podéis ver los reactores. Los reactores son realmente impresionantes, es un placer visitar la instalación. Y esta planta es una planta de maquila, es de multipropósito. O sea, el objetivo es poder procesar materiales para otras empresas. Aquí tenemos el esquema. Hay una primera parte de acondicionamiento de la materia prima, una segunda parte de manipulación del CO2 y la tercera parte donde tenemos los reactores y los separadores. Otra instalación muy interesante es Corchos de Mérida, que está en Mérida, en Extremadura. Y aquí lo que se dedican es a extraer los TCAs del corcho. O sea, ya os lo he comentado, TCA son los compuestos minoritarios con un gran impacto sobre el vino, con lo cual, como el vino es un producto de alto valor añadido, pues se pueden permitir pagar una tecnología cara. Una tecnología cara, pero muy eficiente. Y aquí tenemos una instalación. Esta instalación, están muy contentos y en estos momentos pues ya están ampliando la línea de producción y la están doblando. O sea que el futuro, está claro que la tecnología de óxido supercrítico, de los fluidos supercríticos, están en lo que hoy en día se llamaría el valle de la muerte, ¿no? Que es cuando ya has demostrado la viabilidad, está bien demostrada, pero no acaba de estar implementada en el mercado. Esta es nuestra realidad, pero también es cierto que parece ser que como si empezáramos a salir de este valle. O sea que, y el primero que lo consiga, que se decida en desarrollar la aplicación industrial, pues va a tener buena parte del mercado, que es lo que se encuentra en estos momentos esta empresa. Por último, en España hay muchísima gente trabajando y hay asociaciones, y como siempre no hay una asociación, sino tenemos dos. La primera es ACTES, que es una asociación empresarial. Aquí básicamente están agrupadas las empresas, todas las empresas que tenemos o que creemos en la tecnología, ya sea porque somos suministradores de materia prima, de equipos, o porque al fin y al cabo van a ser usuarios finales y consideran que tarde o temprano van a utilizar el CO2 supercrítico. Otra asociación es del FLUCOM, que es una red temática de grupos de investigación que trabajan con fluidos supercríticos, con fluidos comprimidos en este caso. Y está formada por alrededor de unos 43 OPIs, o sea, entre universidades, institutos del CSIC y centros tecnológicos. Esto nos indica que para salir de este valle de la muerte, pues estamos muy bien situados, porque tenemos muchísimos grupos de investigación trabajando, capaces de dar soporte a las empresas. Tenemos industrias que son capaces de suministrar los equipos y suministrar materiales, y ahora lo que falta es rematar la jugada, es tener más aplicaciones industriales.
por último, antes de terminar, si me dejáis presentar lo que es MatGas. MatGas es un centro de investigación que está en el campus de la universidad, pero no pertenece a la universidad. La universidad es uno de los socios. Está formado por 3 socios. El primero es Carburos Metálicos, que pertenece al grupo iProducts, con un 66% del accionariado. Después está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el 22% y la universidad con el 12%. ¿Qué pretendemos con esta alianza? Bueno, pretendemos unir la gran capacidad de investigación que tienen los centros públicos de investigación y la capacidad de conocimiento del mercado y de realizar aplicaciones industriales de las industrias. Somos un centro de excelencia en temas de CO2, somos una organización sin ánimo de lucro y en estos momentos tenemos en marcha 3 laboratorios. Un laboratorio es para reactividad de gases, donde estudiamos las interacciones entre sólidos y los gases, sobre todo para desarrollar materiales para la captura del CO2 o para el almacenamiento de hidrógeno. Tenemos otro laboratorio de nanotecnologías, donde tenemos varios instrumentos que trabajan en la escala nanoscópica, que realmente a mí muchísimas veces me cuesta entenderlos, cómo funcionan. Y después tenemos el laboratorio de fluidos supercríticos. Aquí tenemos 7 equipos aproximadamente, 7 equipos que vamos desde pequeños, desde unos 5 o 20 mililitros hasta 16 litros. O sea, podemos trabajar hasta 500 bares y 400 grados. O sea que somos capaces de desarrollar desde la investigación básica hasta baches de demostración. Aquí tenéis las fotografías de los equipos. Por último, pues como resumen, pues 3 grandes ideas que a mí me gustaría que quedaran en mente, ¿no? La primera es que el CO2 es capaz de disolver sustancias activas como cualquier líquido, sobre todo pues no polares o de baja polaridad, que son una buena alternativa si queremos sustituir disolventes orgánicos o plastificantes tóxicos, si queremos diseñar y controlar propiedades de los materiales o si queremos sintetizar nuevos materiales. Y que esta alternativa no deja de ser una herramienta que tiene multitud de aplicaciones. Es todo. Gracias. Os presento aquí toda la gente que estamos trabajando en estos momentos en MatGas. Y por último, hacer un agradecimiento al CEDETI, porque una parte del trabajo que realizamos en el laboratorio de supercríticos está subvencionado a través de un proyecto CENIZ, que se llama SOS CO2, donde desarrollamos nuevas aplicaciones para nuevas aplicaciones de CO2. Gracias por su atención. Bien, preguntas sobre esta ponencia. ¿Has hablado de...? Sí, bueno, para mí ningún problema. Has parlat de pasteuritzar, esterilitzar com a aplicació també del CO2. Sí. En quin punt estan aquesta recerca? Molt madura. I de fet, és una recerca que ja ho he dit, no l'hem fet nosaltres. Per tant, vull dir, el que coneixem és a través d'articles. Els articles, la producció científica que hi ha és molt gran. En temes de bactèries, d'eliminació de bactèries, hi ha molt fet i els resultats són positius. Amb alimentació, sí, amb alimentació. S'ha treballat amb sucs, per exemple, sucs de poma, es parla de llet. Nosaltres tenim dubtes, més que res per desconeixement, perquè si poses en contacte CO2, perdón, ¿todo el mundo entiende catalán? No. Bueno, disculpar. O sea... Sí, perdón. Cambio el chip. La cuestión es, hay trabajo hecho con leche, con zumo de naranja, con zumo de manzana. Estos trabajos reportan buenos resultados. Nosotros tenemos dudas, o sea, porque cuando ponemos en contacto un líquido con el CO2 supercrítico, lo acabamos saturando de CO2. Esta saturación de CO2 reduce el pH y además acabas creando una especie de bichí o una Coca-Cola. Con lo cual, nuestras dudas es después, cuando lo ponen en contacto, cómo lo separan.
pero si está reportada y en revistas de prestigio, es que funciona y es posible hacerlo. ¿Tenéis previsto intentar avanzar en este tema o...? Si hay una empresa que está interesada, sí. Si tuviéramos empresas interesadas, aunque fuera solamente para soportar la idea, sí que trabajaríamos. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? De hecho, si me dejáis comentar, nosotros como somos un grupo de investigación con una buena base de ingeniería y nuestra filosofía de trabajo es siempre trabajar en colaboración con un segundo grupo. Porque podéis ver que lo que podemos hacer con el CO2 es multitud de cosas. Y nosotros lo tenemos muy claro que no podemos ser especialistas en todo. Entonces, ya desde un principio se decidió ser especialistas en la ingeniería de esta tecnología. Y entonces siempre trabajamos con un segundo grupo, con las empresas, y dejamos que la empresa o este grupo de investigación sea quien proponga las sustancias a trabajar quien evalúe los resultados de nuestro proceso. Entonces se produce un feedback muy interesante. Ellos nos dicen cómo va el rendimiento, si es positivo o no es positivo, y nosotros miramos cómo lo podemos mejorar. Y esta es una combinación que llevamos haciéndolo 13 años y nos ha funcionado muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?